Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Compartimos hoy la biografía de San Andrés Apóstol. San Andrés nació en Betsaida, población de Galilea situada a orillas del lago Genesaret. Era hijo del pescador Jonás y hermano de Simón, llamado después Pedro. La familia tenía una casa en Cafarnaúm y en ella se alojaba Jesús cuando predicaba en esa ciudad. Cuando San Juan Bautista empezó a predicar la penitencia, Andrés se hizo discípulo suyo. Precisamente estaba con su maestro cuando Juan Bautista, después de haber bautizado a Jesús, le vio pasar y exclamó: «He ahí al Cordero de Dios». Andrés recibió luz del cielo para comprender esas palabras misteriosas. Inmediatamente él y otro discípulo del Bautista siguieron a Jesús, el cual los percibió con los ojos del Espíritu antes de verlos con los del cuerpo. Volviéndose pues hacia ellos, les dijo: «¿Qué buscan?». Ellos respondieron que querían saber dónde vivía, y Jesús les pidió que le acompañasen a su morada. Andrés y sus compañeros pasaron con Jesús las 2 horas que quedaban del día. Andrés comprendió claramente que Jesús era el Mesías, y desde aquel instante resolvió seguirle. Así pues, fue el primer discípulo de Jesús. Por ello los griegos le llaman prosiete, es decir, el primer llamado. Andrés llevó más tarde a su hermano a conocer a Jesús, quien le tomó al punto por discípulo y le dio el nombre de Pedro. Desde entonces, Andrés y Pedro fueron discípulos de Jesús. Al principio no le seguían constantemente, como habían de hacerlo más tarde, pero iban a escucharle siempre que podían y luego regresaban al lado de su familia a ocuparse de sus negocios. Cuando el Salvador volvió a Galilea, encontró a Pedro y a Andrés pescando en el lago y los llamó definitivamente al ministerio apostólico, anunciándoles que haría de ellos pescadores de hombres. Ellos abandonaron inmediatamente sus redes para seguirle y ya no volvieron a separarse de él. Al año siguiente, nuestro Señor eligió a los 12 apóstoles. El nombre de Andrés figura entre los 4 primeros en las listas del Evangelio. También se le menciona a propósito de la multiplicación de los panes y de los gentiles que querían ver a Jesús. Aparte de unas cuantas palabras de Eusebio, quien dice que San Andrés predicó en Sitia, y de que ciertas actas apócrifas que llevan el nombre del apóstol fueron empleadas por los herejes, todo lo que sabemos sobre el santo procede de escritos apócrifos. Sin embargo, hay una curiosa mención de San Andrés en el documento conocido con el nombre Fragmento de Muratori, que data de principios del siglo III. El 4º evangelio fue escrito por Juan, uno de los discípulos. Cuando los otros discípulos y obispos le urgieron a que escribiese, éste les dijo: «Ayunen conmigo a partir de hoy durante 3 días, y después hablaremos unos con otros sobre la revelación que hayamos tenido, ya sea en pro o en contra». Esa misma noche fue revelado a Andrés, uno de los apóstoles, que Juan debía escribir y que todos debían revisar lo que escribiese. Teodoreto cuenta que Andrés estuvo en Grecia. San Gregorio Nacianceno especifica que estuvo en Epiro, y San Jerónimo añade que estuvo también en Acaya. San Filastrio dice que del Ponto pasó a Grecia y que en su época, en el siglo IV, los habitantes de Sinope afirmaban que poseían un retrato auténtico del santo y que conservaban el ambón desde el cual había predicado en dicha ciudad. Aunque todos estos autores concuerdan en la afirmación de que San Andrés predicó en Grecia, la cosa no es absolutamente cierta. En la Edad Media era creencia general que San Andrés había estado en Bizancio, donde dejó como obispo a su discípulo Staquis. El origen de esa tradición es un documento falso,
en una época en que convenía a Constantinopla atribuirse un origen apostólico para no ser menos que Roma, Alejandría o Antioquía. El primer obispo de Bizancio del que consta por la historia fue San Metrófanes en el siglo IV. El género de la muerte de San Andrés y el sitio en que murió son también inciertos. La pasión apócrifa dice que fue crucificado en Patras de Acaya. Como no fue clavado a la cruz, sino simplemente atado, pudo predicar al pueblo durante 2 días antes de morir. Según parece, la tradición de que murió en una cruz en forma de X no circuló sino hasta el siglo IV. En tiempos del emperador Constancio II, en el año 361, las presuntas reliquias de San Andrés fueron trasladadas a Patras a la iglesia de los apóstoles en Constantinopla. Los cruzados tomaron Constantinopla en el año 1204 y poco después las reliquias fueron robadas y trasladadas a la catedral de Amalfi en Italia. Según una tradición que no se sabe su procedencia, el santo fue a misionar hasta Kiev. Nadie afirma que haya ido también a Escocia, y la leyenda que se conserva en el breviario de Aberdeen y en los escritos de Juan Fortuny no merece crédito alguno. Según dicha leyenda, un tal San Régulo, que era originario de Patras y se encargó de trasladar las reliquias del apóstol en el siglo IV, recibió en sueños aviso de un ángel de que debía transportar una parte de las mismas al sitio que se le indicaría más tarde. De acuerdo con las instrucciones, Régulo se dirigió hacia el noroeste, hacia el extremo de la tierra. El ángel le mandó detenerse donde se encuentra actualmente Saint-André. Régulo construyó ahí una iglesia para las reliquias. Fue elegido primer obispo del lugar y evangelizó al pueblo durante 30 años. Probablemente esta leyenda data del siglo VIII. El 9 de mayo se celebra en la diócesis de Saint-Andreu la fiesta de la traslación de las reliquias. El nombre de San Andrés figura en el canon de la misa, junto con los de otros apóstoles. También figura con los nombres de la Virgen Santísima y de San Pedro y San Pablo en la interacción que sigue al Padre Nuestro. Esta mención suele atribuirse a la devoción que el Papa San Gregorio Magno profesaba del santo, aunque tal vez data de fecha anterior. Las reliquias de San Andrés permanecieron en Roma hasta junio del año 1964, cuando por voluntad del Papa Pablo VI, la cabeza fue devuelta en señal de amistad hacia la Iglesia Ortodoxa, al obispo metropolitano de Patras, donde hoy se conserva en la iglesia dedicada a San Andrés, edificada en el lugar que la tradición señala como el de su martirio. En 1969, Pablo VI entregó también una reliquia de San Andrés a la Catedral de Santa María de Edimburgo, donde se venera con otra donada por el arzobispo de Amalfi en 1879, tras el restablecimiento de la jerarquía católica en Escocia. San Andrés Apóstol ruega por nosotros, paz y bien.